muchas gracias por permitirnos entrar a tu casa para esta entrevista. Quería yo preguntarte, para empezar, ¿podrías platicarnos cuál fue el camino que te llevó a convertirte en la artista que eres? Sí, la curiosidad, La curiosidad. sí. La curiosidad, estamos a principios de este tiempo cuando yo crecí y ya no quise vivir en mi casa con mis papás. Entonces encontré a un guapísimo judío muy religioso de familia y me tuve que casar y vivir, convertirme al judaísmo. Te convertiste. Sí, y me encantó vivir otra vida, ser de otro mundo, porque yo siempre, desde muy chica, quise irme a otro lado, conocer otra cultura, no ser de Tabasco. Me río porque el presidente fue de Tabasco y qué chinga nos puso. Pero me fui a vivir a Nueva York. Mi esposo era de Nueva York y eso me fascinó. Yo me llamaba Anna Sheyman y al llegar a Nueva York y ir al Museo de Arte Moderno, que aquí no había, todo ese mundo del arte que no podías ver, yo dije no, porque estaba estudiando psicología en la Ibero. Yo dije no, hombre, yo que me voy a quedar ahí, me voy a ir a otro mundo. Y cuando vas a mundos que no les importa que entres en él, es la plena curiosidad. Y yo ahí empecé el camino del arte, porque yo no sabía ni tocar un instrumento, nada. Y fue fantástico, porque pude ver esta cosa que tienen los judíos, que te dejan entrar y que te dan. Y eso era tan maravilloso, que ese fue el principio. Imagínate, en los 60, Nueva York lo que era. Todo era nuevo para mí, hasta la lengua, porque yo no hablaba inglés. Y lo primero que quise es entrar en la lengua. Siempre va a ser en mi caso lo que no conozco, porque eso es lo que me fascina. Y eso es lo que yo de niña chiquita no tuve la oportunidad. Mis padres eran muy lindos, pero muy provincianos, de Tabasco, imagínate. Era muy bonito y todo, pero era muy limitado. Y una vez entrando en Nueva York, yo ya no quise salir de ahí. A Jewish woman in New York. Eso no puede hacer mejor. Pero that was the best of everything. Yo entré a dos escuelas. The New School and the School of Social Research. Very good. Claro, increíbles. Very good. Very good and very open to race, to languages, to all that here we didn't have. Yo por eso entré a una clásica que era el mundo clásico, la escuela vieja y la nueva escuela. Ahí fue
mi contacto con el cobre. Ahí fue a donde yo supe lo que olía, a qué sabía, todo. Todo, no todo, pero mucho. ¿Dirías que te enamoraste del cobre desde el principio o no? No, porque no lo conocía. Realmente no estaba enamorada. Porque estaba yo recién casada. Más bien estaba enamorada de mi marido. Pero era muy bonito vivir en Nueva York siendo bautizada. Entonces yo dije, cuando me preguntaban, ¿y cuándo aprendiste inglés? Well, I learned English when I was a Jew. And it was a very funny thing to say. En cambio, pues yo de repente una religión nueva y el no ser provinciano. Eso es lo que más me fascinaba. De hecho, eran aquí en mi casa, en mi familia, muy orgullosas de ser pellicer, pero yo la tenía hasta aquí. Y cuando me volví judía, tenía otro nombre y empecé a crecer y empecé a aprender técnicas. Y fue en The New School a donde yo aprendí una nueva técnica. Y aprendí una nueva cultura. Entonces, pues empecé una vida muy hermosa. Nueva York, con los hippies, los revolucionarios y también los chinos, los vietnamitas y los uniformes, porque eso era importantísimo. Yo siempre tenía unos uniformes chinos por Mao Zedong y había un librito que se llamaba El libro rojo de Mao. El libro rojo. Y ese era de memoria. Era de Bueno, memoria. en el tiempo mío no había cuestión de que tú eres bueno o tú eres malo. Tú eres rojo o no eres nada. Y yo viví en esa época y aprendí con los neoyorquinos que había otra realidad. Y a mí estaba yo fascinada porque había otra realidad y todavía iban a haber muchas. Yo creo que la curiosidad, tanto en el artista como en la vida, es lo más importante. Ya sabiendo que eras un artista, ¿volviste? Sí, ya sabiendo, bueno, en esa escuela te dicen tanto que te crees nueva artista, aunque no seas tan artista. Claro. Sí, pero te empiezas a crecer en ese mundo que es tan libre, ¿no? Y tan respetuoso. Era todo de efervescencia. Aprendí a hacer una bolita de nieve. Aprendí a moverme, enamorada de vibrar de otra manera. Y ahí fue donde el cobre se hizo real. Me moría de la curiosidad de saber más. Y aprendí más. Y este aprendizaje del cobre, cuando vuelves a México y vas a Santa Clara, es como un matrimonio en el cielo, ¿no? Es decir... Pues sí, porque, mira, Santa Clara en ese tiempo era un lugar que yo nunca había estado, nunca había vivido en un pueblo. Era tan provinciana que nunca había vivido en un pueblo. Y entonces esto fue
algo que me llenó de vida. Porque el cobre, como aprendí, es muy cálido. El cobre es un material del cual te enamoras. Y aparte sabía que no había miedo, que nadie me iba a decir, la pellicer, que no sé qué. Porque en esa época, cuando tú eras actriz, pues eras muy puta. Y eso se quitó de ahí. La religión también se quitó de ahí. Sí, muchas cosas se quitaron y eso a mí me maravilló. Yo nunca creí que llegaría hasta donde he llegado. Yo siempre creí que yo era menor, un artista menor. Pero llegar a otras latitudes nunca pensé. Y estoy muy orgullosa. Tienes Eso, todo el derecho. y estoy muy orgullosa de ser mexicana. No del país que me gobierna, pero sí de ser mexicana. Las joyas de la Estatua de la Libertad se exhibieron por primera vez en Nueva York. Sí. Sí. Colgadas de un edificio, ¿verdad? Colgadas de ay, ¿cómo se llama esto? Sí, estaban colgadas de ahí. Y imagínate tener ese privilegio. O sea, tremendo. Para dar realmente el sentido a la razón por la cual se hizo la Estatua de la Libertad. Para la libertad en el mundo, no en un lugar con millonarios, no. En el mundo, la libertad, lo que todos buscamos todo el tiempo. Y había mucha gente que llegó a odiar que yo hubiese hecho pero mucha gente que me llegó a amar y que empezó a conocerme y yo a conocer lo que decía la gente, lo que apreciaban, otros no, pero sí, o sea, en general sí había una apreciación. Una de las cosas que me ha ayudado ha sido el tener mucha, ¿cómo te podría decir? El conocer lo grande. Eso me vino de Nueva York. El conocer lo grande fue lo que me hizo apreciar. Y entonces yo empecé a pensar en el gran mundo, en el de antes, del que hablaban, en lo grande, grande. Y fue cuando quise ir a París y ahí aprendí otras cosas. Aprendí a vivir con franceses que son muy diferentes a los norteamericanos y que fue una gran sorpresa poderlos ver, poderlos conocer y aprender otra lengua. Y hice lo mismo, pero enamorada de otra gente. Cuando se acabó Nueva York, París, mi vida era Santa Clara. Y mi vida era enseñar. Se retachó la bola. Y empecé a enseñar a indígenas. Muy hermoso. Vea cómo las culturas se mezclaban. Tú ayudaste además a muchas mujeres en Santa Clara del Cobre Sí. A que se quitaran los miedos, ¿no? Sí, el primero es saber algo para ellas mismas. Porque cuando yo llegué a Santa Clara, Jim Metcalf era mi maestro.
era el maestro de Santa Clara y yo nada más había trabajado con él. Pero cuando él llegó ya a vivir ahí, yo también aprendí a vivir otra cultura, pero esa cultura era indígena, no era la cultura burguesa, era la no burguesa. Y ver cómo las mujeres no tenían nada para ellas, todo era para los hombres, dedicadas a limpiar el cobre y a venderlo, pero no a hacer algo bello para ellas. Y yo pensé que era muy importante aprender a hacer algo con el material con el que vives y aprender a hacer algo que te sea útil a ti, que sea una carrera, algo que les perteneciera, algo que saliera de su mundo y que permaneciera en él. Lo que quería era ser y aprender a ser a otras mujeres y aprender a que tuvieran algo que perteneciera a ellas y que no para existir tenían que ayudarle a sus maridos, a estar con las mujeres, porque pues, con ellas nadie estaba. Yo creo que eso pues, fue muy importante, porque ellas no sabían, como toda la colonia, no sabía quiénes eran. Y enseñarles quiénes eran, construyó el mundo, o un mundo. Y eso pues ya fue otro camino. Otro mundo, sí. Que quedó en mi vida. Bueno, y tenía a Jim Metcalf, que fue el que me enseñó todo lo que sé, pero me enseñó a dar, porque él era el que creó la escuela. Y yo aprendí a tomar. Y eso fue pues eso fue Santa Clara, dar y tomar. Lo que yo siempre quise hacer, lo estaba haciendo y lo estaba viendo hacer con otros. Al principio yo nunca había vivido en un mundo no burgués y nunca había vivido realmente aprendiendo de ellos y ellos de mí. Realmente y profundamente, quién era yo, quién fui hoy, quién soy yo y quién quiero ser. El mundo del indígena y el mundo de un pueblo. ¿Cómo es un pueblo? Cuántas restricciones, pero cuánta sabiduría. Y eso pues ya fue mi vida. Quise dar al mundo el mundo de los indígenas. This is what Ariane is saying, that I had a meaning, I had something that I learned, to do something that belonged to my country. First I was very French and this and that, but then I discovered how wonderful it was to be Mexican. And we have to be Mexican, the Mexican people, because there are not many countries like this. And many of the countries are beautiful, but this is more. And to learn how to work with
with indigenous people to learn, and then becomes art, even though it was art a long time ago. But this art is different than the others. ¿También hiciste muchas escenografías o vestuarios para obras de teatro? Sí, hice algunas. Algunas. Una muy famosa fue Pacify, Sí, dirigida por Juan José Gurrola. El torso que tienes a tu lado, que es tuyo, es parte de la obra, ¿verdad? es parte de la obra. Porque se llamaba bueno, y lo que Gurrola también quería era un desnudo vestido con tu propia desnudez. Y el cobre se prestaba para Era lograrlo. perfecto, porque como todo es eléctrico, la técnica que yo usaba, tenía que ser el mejor conductor de la electricidad. Y entonces ahí aprendí la electroformación. Era galvanoplastía, Sí. la técnica que usaste para Sí. esta piel desnuda que no está desnuda o que sí está desnuda. Que sí por está ser de cobre. desnuda, Claro. pero vestida. Tú tuviste una época en muchos sentidos muy revolucionaria, Sí. Ana, porque representar a México, si no me equivoco, Sí, con los Black Panthers, que al final era genial. Con Eldridge Cleaver. He don't, he, I knew him and I talked to him, and the party was the Lumpen Habla. I did a little catalog to give away, and it was the Lumpen Habla. And they show the Lumpen ideology, and I was invited there. It was very beautiful. Well, I really believe. I was very scientific, but lumpen. I think it's a luxury to go to that office because black people never used to have an office. You don't know how was it. I mean, to go into that office, so, I mean, for me it was fantastic. And to meet Eldridge, that was even more fantastic. por supuesto. There was a book written by Eldridge while he was in jail. Y lo tradujeron al español, Sí, creo, ¿verdad? I did. Sí, sí. I did. Usted Sí, tú lo traduces. sí, sí. Porque eran los únicos que iban no por América, sino por el mundo. Esa era la cosa. Fueron muy maravillosos. Fueron muy revolucionarios. Now it's a little bit different. I mean, now it's a shame. Now it's a shame. Now it's a shame that we don't believe in us. In that time, we did believe. And it was, we were nice to each other, no? And now we are not that nice. There was a sense of belonging, Yeah, a sense of we can make things happen. yes, And perhaps today that seems a little far-fetched, no? yeah. Today we have no shame. I would say because how can we just keep on living like this? I'm very disappointed. Who am I to be disappointed? But I am
disappointed of all the things that we have lost, without a shame. And this is a very important period. And you were talking about the closeness that existed. I love to make books because I think making a book saves your life, remains. You remain someplace. How many books I did? I didn't do many, but I did Peanut, the robber, the bouncing ball. I wanted to do things, but big things. Big things are not easy. And this is, big things have to be studied. It's not like, no, you have to learn. I did many flags, a very big thing. Flags. Yes, because they represent the world. One nation, but one nation is a world. ¿Cuál fue esa exposición en donde envolviste todo con las... Esa con las- fue con las- cuando vinieron todos los italianos para el Festival de Poesía en Morelia. Y envolviste a todos los poetas con todas las Banderas banderas. de todos los que participaban. Esa fue mi obra. Y era un festival que había empezado en Michoacán, ¿verdad? Sí, con Homero Con Arisgis. claro. Y que traía poetas de todo el mundo a que... Grandes festivales, Sí. con grandes poetas. Es que se me olvidan. Es horrible. Bueno, ni se me tan olvida la horrible, pero cuando olvidas ya hiciste, porque ya tuviste que hacer para poder olvidar. ¿Sí o no? No, absolutamente. Esa frase no se me debe olvidar. No. Esa no se me debe olvidar, ¿eh? Sí, tienes que olvidar para recordar. Y en cierto sentido, el cobre es un medio muy radical, porque, es decir, o sea, es moneda, es brillante, es conductor, Es muy colorido, es muy colorido. es muy caliente. Entonces, eso es maravilloso. Tiene muchas cualidades el cobre. Por eso siempre se ha hecho tantas cosas con el cobre, ¿no? Esta pieza en los purépechas es el símbolo del poder. Y con esto te rasurabas. Pero como éramos pelones, pues con 3 se acabó. Son símbolos del poder y yo por eso he hecho tantas, porque es el poder que dejó el Tarasco con nosotros. Y eso fue muy importante. Empoderé a las mujeres. A mí me gustan las mujeres y a mí me gusta que tengamos poder, que la mujer tiene mucho, que la mujer es poderosísima, ¿no? Cuando yo pienso en las mujeres de Santa Clara que sabían todo y que remediaban todos los problemas, por eso funcionaron mucho los grupos, porque es la mujer la más importante. Las hachas fueron el símbolo del poder purépecha y con ellas se adornaron el calzoncín, que era el símbolo del poder, el calzoncín.
y que ahora, antes a mí en Santa Clara, porque eso también ha habido, me criticaban mucho, que cómo yo utilizaba, y ahora ellos utilizan el poder. El poder es el que limpia, el poder es el que te da nombre, el poder es el que te da hijos, el poder es con lo que arreglas. Me gusta mucho ser radical. No me gusta a medias las cosas. Por eso me gusta que la gente, como ese Lumpen, era la idea de Eldridge, no tenía nada. Por eso los gente bomba y todo eso, porque hay un estado en donde ya perdiste todo. Una de las cosas que Jimmy y yo hicimos fue hacer un bosque, porque la montaña se estaba empobreciendo. Bueno, no la montaña, todo el país. Y de repente había todo lo verde, lo del mundo, lo que te hace vivir, deja de existir. Y Jim y yo dijimos, pues hay que hacer un bosque. No sabíamos en la que nos metíamos, porque ha sido 20 años hemos tenido ese bosque y ahora es un bosque verdadero. Y creo que las cosas más voluptuosas que yo he vivido es caminar un bosque nuevo. Eso es lo máximo. Ese es otro descubrimiento. Ese bosque va a durar más que yo, eso sí seguro. Los tarascos guardaban la técnica a través de la madera. Y cuando nos ponemos a pensar cuántas cosas se guardan a través de las técnicas indígenas. Un montón de cosas que vienen de la ignorancia, no de la sabiduría. Eso también es fantástico, ¿no? Que las cosas vengan de la sabiduría y no de la pobreza en lugar de la riqueza. Jim decía mucho una frase que es muy bella. ¿De dónde viene nuestro conocimiento? De lo que aprendimos, de lo que ya la gente ha olvidado. Que la gente ha olvidado, pero lo que más han olvidado es de dónde viene. Que no es de nosotros, sino de otros, que apenas se empiezan a reconocer. Oye, Ariel, qué bueno que te quedaste, porque ya me estoy recordando yo de mis propias labores. Sí. La pintura, pero, nunca he sido buena. No, no. Pintura es grande. Yo nunca llegué a esa grandeza, pero sí llegué a pintar. ¿Hay algún proyecto que quisieras hacer o que se te quedó en el tintero de alguna manera? Algo Sí, que... se me quedó en el tintero mucho, pero lo voy a hacer. Yo tengo un nuevo proyecto. Bueno, no sé si sea tan nuevo, pero quiero... Espérate, ¿qué quiero? No, quiero aprender a ser mejor. Ese es mi primer proyecto. Quiero aprender a ser justa. Todo lo que no hay.
O sea, quiero aprender más de lo nuevo y quiero saber qué es lo que pasa en casa de los indígenas para poder cambiar, porque no es tan fácil, no es nada fácil. La vida está llena de lo que hemos aprendido y cambiarlo es muy diferente, es muy difícil. Por eso no tenemos tantas nuevas cosas. Pero hay que luchar, hay que ver lo nuevo, hay que conocer los nuevos artistas, seguir teniendo pues deseos de entender a los nuevos, deseos de entender a los que vienen y nos dan cosas que a veces no entendemos. ¿Quiénes son los que vienen? Los que van a nacer. Esos son los que vienen. Los que ya con otra visión empiezan a vivir de otra manera. Lo vemos en los jóvenes. Hay muchos jóvenes, pero ¿qué hacen? ¿En qué están interesados? Y yo con Arián cuando platico, pues francamente me enseña mucho, porque me dice cosas que yo ni imaginaba. Esa es la cosa. Valor, coraje. El dinero nos ha quitado mucho, mucho. Y hay que ser para poder seguir adelante. Pero hay mucho nuevo y hay mucha indiferencia también. Digo, y también el arte, digo, ¿quién hizo ese pedazo de metal con un plátano encima? Digo, eso está. ¿Quién? Un italiano. Ah, bueno, esos son buenísimos, para las cosas buenas. Pues gracias a ti y gracias a mí, que todavía podía hablar.